¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Sean bienvenidos a una nueva edición de Tojografías. El día de hoy toca hablar de la diosa de las puertas traseras, una de las responsables de la fundación de Gensokyo, miembro de las legendarias sabias y sin duda una de las entidades más poderosas que existen en la tierra de la fantasía. Exodia, ¿qué haces acá? Pero al menos di bien el nombre. Bueno, Okina Madara, la diosa secreta definitiva de Gensokyo. Okina Madara es la diosa secreta de Gensokyo y la antagonista del juego número 16 de la saga Hidden Star y Four Seasons. Las sabias de Gensokyo. El grupo cuya única ocupación es cuidar y velar porque Gensokyo no pierda su estabilidad ni su independencia con el mundo exterior. Está claramente inspirada en el dios Madara-jin, un dios también oculto y multifacético del budismo Tendai, a su vez un dios sincrético del destino y de las estrellas, además del dios de aquellas comunidades rechazadas u olvidadas como la comunidad de los artistas ambulantes, cosa que también ocurre con Okina, que es una amalgama de varios dioses. Okina apareció por primera vez como jefa final y jefa extra en Touhou 16, siendo una de las dos que aparecen de este modo desde la era Windows, pues es de las pocas que aparecen en esas dos categorías al mismo tiempo. Ella tiene dos sirvientas y bailarinas, Mei Tereida y Satono Nishida. Ambas tienen cada uno de los dos poderes de control de Okina, siendo Mai quien con su danza puede sacarte toda la energía vital si baila detrás de ti, y Satono quien puede sacar o liberar toda la energía mental si baila detrás de ti. Una diosa de muchos rostros que ha permanecido fuera de la vista de Gensokyo durante algún tiempo, pero que ha hecho un espectacular retorno con la finalidad de que todos la vean de nuevo, pues en efecto, a Okina le encanta ostentar y presumir, así como ser adorada por todos los demás. Ella es el dios secreto supremo, cuya verdadera forma nunca debe ser vista, escuchada o hablada. Pero su condición de dios secreto no significa que esté oculta o algo así, ya que siempre que vuelve a hacer apariciones las hace de forma ostentosa, solo para mostrar su presencia. Muy presumida esta diosa, ¿verdad? Como todos los dioses suelen ser. Okina Madara tiene un aspecto que considero elegante e imponente. Tiene el cabello rubio y liso y ojos dorados, varía un poco de juego a juego. Viste un tabarro naranja o amarillo adornado con una constelación. También lleva una falda larga verde, una camisa manga larga blanca y botas negras. En la cabeza lleva un particular sombrero de 3 puntas. En el Stage 6 del juego 16 aparece sentada en su trono, sosteniendo un tambor Susumi. Detrás de ella están 4 flamas, cada una de diferente color representando cada una de las 4 estaciones. Se dice que es un dios clásico, que no tiene misericordia con aquellos que le faltan el respeto, pero que da bendiciones a aquellos que la veneran. Durante y después del incidente de las 4 estaciones en el Touhou 16, su personalidad se muestra como una persona ostentosa, segura de sí misma y orgullosa, haciendo magníficas demostraciones de su poder para llamar la atención sobre sí misma. Le gusta mucho demostrar públicamente su poder para ser el centro de atención. Las únicas a las que Okina parece sentir compasión es por sus 2 sirvientas, Mei y Satono, a quienes busca sustitutos porque, según ella, ya le han servido durante mucho tiempo, y por el cual causaron todo el incidente de Touhou 16. Sin embargo, al parecer, después del evento, le siguieron sirviendo de igual manera.
Okina Madara tiene una serie de habilidades bastante increíbles que sobresalen en gran medida en la escala de poder de muchas otras chicas de Gensokyo. La primera es la de crear una puerta trasera en la espalda de los demás, cosa que puede usar igual que Yukari Yakumo para teletransportarse. También puede manipular la energía física y mental de los demás seres, así como el poder de las estaciones, dotar de vida a objetos inertes, como fue el caso de Aun Koman, e incluso ha dicho que es capaz de recrear Gensokyo por completo si ella quiere. Pero hablemos primero de las puertas traseras. Okina puede crear puertas en la espalda de cualquier cosa. Con ellas puede usarlas como portales y viajar o enviar cualquiera por ellas. Además, desde esta puerta, ella puede acceder a la energía del ser vivo, cosa que ella usó para causar el incidente del juego número 16 de la saga, cuando ella aumentó el poder de los habitantes de Gensokyo, dándole el poder de las estaciones, cosa que hizo aún más poderosas a las hadas en especial, por estar directamente ligadas a la naturaleza. Confirmamos lo que quedó en el video de Cirno. Fue gracias a Okina que apareció la Cirno Morena y la razón por la que su poder, aún mayor, le ganó un puesto como personaje jugable. El otro poder de Okina consiste en manipular la energía vital y la energía mental de los seres vivos. Este poder ella lo comparte con sus sirvientas, Mei y Satono, energía vital y mental respectivamente. Los poderes de estas dos son extensiones del poder de la propia Okina. Okina Madara afirma que este poder sencillamente apareció un día, supuestamente antes de la creación de Gensokyo. El poder de la energía vital es el poder que ella usa en las puertas para aumentar o quitar el poder de los demás. Este poder le da incluso la capacidad de recrear Gensokyo por completo, por lo que ella es capaz fácilmente de dar vida o eliminar cualquier ser con esta habilidad. Por otro lado, la energía mental es un poder que aún no se ha demostrado o mencionado que utilice, pero puede ser que este poder sea el que genera la devoción de sus dos sirvientas por Okina al máximo, a la cual sabemos no son capaces de cuestionar en ningún momento y cumplen todas sus órdenes a rajatabla. Okina tiene varias spellcards, pero sus habilidades demostradas durante el juego 16 de la saga muestran dos modos de combatir. El primero es en el Stage 6, que por muy difícil que parezca, ella todavía se está conteniendo. Solo es una prueba. Utiliza el poder de las estaciones y después utiliza el mismo poder que le ha prestado a la heroína y le ataca con él, por lo que no consideraré las spellcards del nivel final. En cambio, su batalla contra su fase extra sí que está peleando con todo, y vemos sus verdaderas spellcards en funcionamiento. Secret Ceremony Reverse Invoker. Okina usa una serie de disparos cruzados en patrones de 3 que forman cadenas de balas y vienen desde todas las direcciones. Un simple descuido o destiempo es suficiente para empezar a perder únicamente en su primer ataque. Secret Ceremony Real Shots of Betrayal. Okina castea balas lentamente detrás de ti. Puedes confiarte de que van lentas, pero son muchísimas, y si no la atacas con todo en este momento, es posible que quedes a mitad de la red de balas y seas derrotado. Secret Ceremony Nanmaku Dupion. Esta aterradora spellcard te encierra y te obliga a mantenerte cerca de Okina mediante una esfera de balas que se mueve, se encoge y se expande muchas veces, a la vez que te dispara a ti dentro de ese espacio cerrado y que no deja de cambiar. Es fácil ponerse nervioso durante esta habilidad, pues incluso con tus reflejos al máximo es posible cometer un error. Secret Ceremony Sword of the Seven Stars. Como su nombre lo indica, 7 esferas de luz lanzan 7 rayos de energía en paralelo, confinando tu movilidad a la vez que no para de dispararte desde múltiples ángulos. Y no solo eso, sino que los rayos se mueven de vez en cuando, poniéndote en posiciones bastante incómodas. Anarchy Bullet Hell. Okina se mueve en círculos por el campo de batalla, disparando abanicos de balas y anillos de energía en un burst que solo necesita que te descuides o te asustes un poco para vencerte, y con cada momento que pasa va añadiendo más y más patrones de balas de luz a su ataque, poniendo varios abanicos de balas más y nuevos ángulos con más velocidad, una técnica que te obliga a moverte rápido y más rápido por todo el campo de batalla. No sabemos desde cuándo existe Okina. Ella es un dios que existe desde antes de la fundación de Gensokyo y que es parte de las fundadoras y las sabias de Gensokyo.
permaneció oculta durante todo este tiempo hasta los eventos del juego número 16, cuando causó un incidente que alteró el curso de las estaciones, dividiendo y causando diferentes climas en valles áridos de Hensokyo, además de aumentar mucho el poder de los habitantes de la región, en especial el de las hadas. Okina inicia el incidente con un motivo claro y uno oculto. El principal, encontró reemplazo para sus dos sirvientas, a las cuales quería devolver su humanidad y por el cual hizo la prueba a los habitantes, enfrentándolo a ella. Su objetivo no se completó, y ambas bailarinas siguen hasta ahora bajo el servicio de Okina Matara. Su intención oculta fue demostrar su inmenso poderío en un acto que afectase a todo Hensokyo, y que todos, especialmente Kesen y Yukari, pudieran notar su regreso. Esto sí que lo logró. Okina aparece cronológicamente una vez más en el manga Wild and Horned Hermit. Inmediatamente después de los eventos de Touhou 16, ella revela aquí que aún la anterior estatua de Komaino del templo Hakurei había obtenido vida gracias a ella. La diosa oculta se une a la fiesta de la observación de flores, o como a mí me gusta decirle, la excusa de Reimu para beber. Allí presume una vez más de sus habilidades, jactándose de que podría crear un yokai con solo un chasquido de sus dedos, hacer que las flores florezcan, cambiar las estaciones, aunque eso ya sabemos que podía hacerlo, y lo más impresionante, afirma que puede recrear todo Hensokyo si le da la gana. Una vez más, Okina se hace presente en el manga Visionary Fairies in Shrine, en el que Cirno y su banda de hadas se abren paso hasta la tierra de las puertas traseras, tras deducir que Okina es quien ha convertido a las hadas en fuerza vital cristalizada. Llegan hasta ella. Okina aparece sentada aquí en una silla de ruedas, indiferente ante las incursoras. No confirma ni niega ser la causante del suceso. Luego de esto, demuestra la abismal diferencia de poderes entre las hadas, y ella ordena amenazadoramente a Cloudvice que le haga saber a la gente importante del infierno que Hensokyo es el lugar de una aterradora diosa secreta. Y cuando nos referimos a gente importante, nadie más que la ama de Cloudvice, Hekatia Lapislázuli, la diosa del infierno, y la cual, casi sin dudas, es la entidad más poderosa hasta ahora en todo Touhou Project. Seguimos con la historia en los juegos. Durante el juego Touhou 16.5, Okina enfrenta a Sumire Kousami, una chica psíquica que debutó en el juego 14.5, donde quedó impresionada por sus habilidades de combate contra ella en el mundo de los sueños, y a la cual ayuda con su asunto de las pesadillas, prestándole poder. Al final, cuando Sumireko debe pelear contra su yo real, esta le retira el poder para que la pelea sea más justa. Su última y más actual aparición fue en el reciente Touhou 17.5, donde Okina filtra los planes de la Taoti Yuma Toutetsu a los residentes de Hensokyo, y más tarde utiliza a Flandres Scarlet para que asesine a Yuma, cosa que logra, pero esta misma resucita una vez más. Al final de los sucesos, Okina se hace con el control de las reservas de petróleo bajo Hensokyo. El nombre de Okina Matara. Okina es el nombre de un no, un tipo de danza teatro musical derivado del shintoísmo. Matara, como ya se dijo, proviene del dios oculto Matare-jin. Las estrellas en su ropa. El tabardo de Okina tiene una constelación, pues esta es la constelación de la Ursa Mayor, la cual está fuertemente asociada con el Matare-jin. Okina y Miko. Okina Matara y Toyosatomi no Miko comparten varios detalles. Uno es su fondo durante una de sus spellcards, el cual es la rueda del Dharma, y otro detalle es una spellcard, pues Okina tiene una habilidad de la cual ya les hablé, la cual es la ceremonia secreta Espada de las 7 estrellas. A su vez, Miko tiene la Espada de las 7 estrellas en su posesión. Okina Matara y la silla de ruedas. Como quizás habrán notado, en algunos de los cuadros del manga podemos notar que Okina aparece en una silla de ruedas. Esto es parte de la idea original que tenía Zoom para su diseño. Leyendo directamente la entrevista dice: quería mostrar que en realidad esas personas son las más fuertes. Para mí el tema original era algo así, pero es difícil hacer una historia que se sienta bien solo con eso.
En una historia a menudo lanzas líneas sobre mendigos u oprimidos, pero en realidad casi no hay partes de las historias sobre ellos. Puedo escribir cosas acerca de los Tengu, son el mismo tipo de ser, pero sin una explicación o una resolución al final, simplemente no tiene mucho sentido. Se ha vuelto fácil ser accidentalmente insensible, por lo que podría pensar que es mejor optar por una imagen más fácil de entender, pero luego podría terminar burlándome de los discapacitados. Al principio el jefe iba a viajar en una silla de ruedas, pero eso fue realmente difícil. Lo que queda de ella es ella únicamente sentada en una silla. Como reflexión final, puedo concluir que Okina Matara es una diosa en todo su esplendor. Un ser que controla todo a su alrededor y que nada pasa sin que ella lo note, y si todo ocurre es porque ella así lo decidió. Sin duda, alguien que deben rivalizar o ser amigas seguramente de Yukari y Yakumo, ya que ambas son sabias de Hensokyo, uno de los personajes que más me ha gustado de los últimos juegos. ¿Qué te pareció Okina? Sea como sea, estoy seguro que no te ha dejado indiferente. Déjame en comentarios cuál es tu sabia favorita, Okina, Yukari o Kazen. Personalmente adoro a Kazen. Bueno, eso es todo por ahora. No te pierdas de la próxima Touhografía. Si te gustó, no olvides comentar, darle like y compartir y suscribirte, ya sabes, lo de siempre, para más contenido del interesante universo de Touhou Project. Sígueme en Twitter ahora mismo y participa en la encuesta para escoger la Touhografía del próximo mes, así como ver más de mi trabajo y enterarte de próximos videos. Si despiden Olvano, no olviden donar a su mico local, compren un talismán y mucha suerte. Nos vemos en un próximo video.